Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Muy buenas noches, estamos aquí en otra entrevista, en esta ocasión con nuestros amigos coleccionistas, y para esta noche nos acompaña Vini. Vini, buenas noches, ¿cómo te va? Todo muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, brother, todo tranquilo aquí, ya sabes, con unos pequeños líos técnicos que siempre se dan, loco, las máquinas se ponen locas a veces, pero ya salimos de esa vaina, loco, perdón, mi amor. Lo logramos. No, tranquilo, todo bien. Chévere, gracias, loco. Verás, vamos a ir conversando, ya sabes, todo esto es informal, no hay mayor problema, y te voy a hacer algunas consultas para que vayamos ahí conversando. Vini, ayúdame, porfa, primero para empezar, ¿cuál es tu nombre completo? ¿De qué ciudad eres? ¿Y cuántos años tienes? Chuta. Bueno, a ver, verás, mi nombre completo soy Vinicio Sebastián Reyes Zavala. Así está en la cédula, exacto, así en la cédula. Bueno, soy de Quito, tengo 27 años, ya mismo cumplo 28. Y bueno, no me preguntaste, pero voy coleccionando casi 20 años. A eso voy. ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, verás, yo estudié animación digital y también estudié marketing. Entonces tengo como que una mezcla de las dos cosas. Digamos, o sea, un poco de temas creativos en estas cosas tuyas de carrera. Es que siempre he visto que las personas que nos gusta esto de las colecciones, tiene esa onda, loco, tiene esa onda o creativa, o a veces artística, a veces imaginativa, no sé. Entonces, claro, un poco lo tuyo de carrera, algo va con todo este tema fantástico, ¿no? Claro, o sea, ponte, yo te puedo decir que al menos del lado de animación, pues, sí hubo un montón de influencia para que yo empiece a estudiar, porque yo crecí viendo las series, los cartoons de los 90s, de Spider-Man, de Batman, X-Men, los típicos, ¿no? Hasta Justice League. O sea, fueron una influencia súper grande para mi colección, pero también para lo que estudié. Exacto, ahí va el tema, verás. ¿Y cómo es que empezó el tema del coleccionismo en ti? ¿A qué edad empezaste, más o menos? O sea, ¿a qué edad? ¿Por qué? Se volvió más formal. ¿Y cuál sería ese primer artículo que uno podría pensar, bueno, aquí empezó todo? Claro, verás, mi hermano coleccionaba un poco. Mi hermano es mayor, a mí me pasa con 14 años. Entonces, claro, en esa época él todavía no se casaba y vivíamos juntos en la casa. Y él tenía su pequeña colección de figuras que de hecho son estas de Star Wars que están justo donde apunta mi dedo, que son las Kenner, ochenteras, noventeras. Y nada, entonces como que agarré un poco ese hábito del coleccionismo con él, porque él me enseñaba un poco más como a cuidar las figuras, no ponerte a jugar y hacer así montones de cosas. Y claro, yo tuve mis juguetes de niño, cosas de ese estilo, pero como a los 8 años empezó ya a volverse más formal todo, y fue justo porque salieron los Spider-Man Classics de Toy Biz. Eso fue justo en el 2000. En el 2000 salieron los Spider-Man Classics y mi colección empezó justo con el primer Spider-Man y la primera figura de Venom que salieron en la primera serie de los Spider-Man Classics. Y de hecho son figuras que les tengo todavía, hasta ahorita están ahí en la vitrina. Y desde ahí como que empezó a tomar más seriedad la colección, se volvió justo porque eran estas figuras con más articulación, tenían más detalle, ya no se veían como juguetes de niño. Claro, exactamente. Como me dices, ponte, entonces ya van 20 años de esto. Ha sido un proceso muy largo que, claro, empieza a veces uno como niño teniendo juguetes, como todo el mundo. Pero claro, ya con el Spider-Man es como que empieza ya tu afición. Esas podrían considerarse tus dos primeras figuras que arranca todo. Exacto, es que, claro, me acuerdo, o sea, tenías desde el empaque, por ejemplo, no era como el típico juguete que cogías, le podías hacer pedazos a la caja y ya estaba, sino estos ya tenía todo súper sellado, todo el blister de plástico, te venía la figura con un póster, luego venían con cómics, o sea, según las cosas como... ¿Cuántas veces te cortaste los dedos abriendo los blister, loco? ¡Qué bestia! Eso de los Marvel Legends. Ese corte es terrible, lo que yo me he pegado una sangrada de eso. Claro, yo ya tenía una de esas tijeras así gigantes que aparecían las que son para podar así, para hacer jardinería. Como manos de tijera, sí. Te juro, loco, porque si no, o sea, era larguísimo, era súper tedioso, pero ponte ahí también, sí veías que no era tanto un artículo como para darle a guava de 3 años a que coge y se ponga a jugar, ¿no? Exacto, es algo como que ya se empieza a notar que no es un juguete, y comienzas a cachar que esto es algo más justo, medio coleccionable, medio especial, medio exclusivo. Me acuerdo, ¿te acuerdas? En esos tiempos, justo como vos hablas del 2000, por ahí, o sea, igual conseguir estas notas era bien raro, loco, encontrar en algún sitio, en algún local de estas vainas, era rarísimo, entonces se volvía como
extra especial, así, encima de que es difícil de encontrar, cuando encuentras es full raro, es full novedoso, no daban ganas de medio abrirle, es como, wow, ¿qué demonios es esto? Así. Lindos Sí, eran los Toy Biz, me acuerdo, los primeros, claro. Claro, y para mí era loquísimo. Y ponte, son cosas que ahora viendo en retrospectiva son cosas que a la gente no le gusta mucho, pero a mí en ese lado me motivó un montón a decir, estos ya no son muñecos. Ponte, era lo que venían con articulaciones en los dedos, ¿cachas? Por supuesto. En articulaciones en las manos, o sea, tenías cosas que no eran comunes en los otros muñecos, o sea, tenías más articulación a que tu muñeco no hacía solo este movimiento y solo esto, sino tenías ya una rotación de cabeza, tenías cabezas intercambiables, cosas de ese estilo. Y había una cosa súper chévere que igual, ponte, a veces en las cajas vos podías leer incluso detalles de la gente que estaba atrás, ya no era como, bueno, sí, Mattel y cómpralos todos, sino ya sí vos podías ver esculpido por Phil Ramírez, por decirlo. Por supuesto. ¿Quién demonios era este man? Y te entrabas a ver y descubrías que existía un universo de escultores, de figuras. Claro. Y era como, oh, o sea, súper pleno era ese tiempo de descubrimiento. O sea. Claro, yo me acuerdo que eso pasaba bastante con los DC Collectibles, por ejemplo. Los DC Collectibles te ponían así de frente en el blister esculpido por tal persona. Sí, eso ya más de la actualidad se volvió como que los escultores ya tenían un renombre y era como, claro, esta es la figura de este man, o sea, cachen que es importante. Así. Claro, tenían todo eso y de hecho sí, así han nacido grupos, ¿no? O sea, los Super Seven salen de ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? No, los cuatro jinetes, que son claro, los abuelos de todos. Claro, son los que hicieron toda la línea, ¿no? Claro, los manes hicieron todo. El McFarlane no hizo nada, loco. Los manes hicieron todo y por eso mismo es que tuvieron los líos legales famosos. Claro, es la típica, loco. Pero claro, o sea, ahí es como que te empiezas a enterar de otro mundo y te empiezas a apalancar por otros lados. Y lo chévere era que te jalaba a ver las otras cosas, porque tenías, ¿no es cierto?, los Legendaries, ¿no? Tenías la típica que sacaban una serie que era de los X-Men, pero de la era de Jim Lee. Entonces decías, qué bacán, a ver, veamos cómo es esto. Sí, chévere está, encontrabas el cartoon, de pronto empezabas a ver los cómics. Entonces te empezabas a ir por otros lados, luego sacaban algún juego, no sé, sacaban el Marvel Ultimate Alliance, por ejemplo. Y tenías los trajes para desbloquear de las diferentes eras y ya te daba curiosidad y hacías match. Pero era como un universo crossover donde todas las cosas que a vos te gustaban se iban mezclando, así, tal como dices. Tenías la figura que llegaste por la serie, en la figura te llegó el cómic, comenzaste a ojear cómics antiguos, de pronto estabas jugando algún videojuego y Bloom también te daban información de pronto de ese cómic, veías el traje de la figura que compraste y todo estaba medio conectado. Y eso era como lo lindo de esos tiempos, de comenzar a descubrir esa enorme burbuja que representaba el conocer un universo de cómics como tal, en este caso hablando muy puntualmente de Marvel, ¿no? Vini, porque en ese caso, justo, ¿qué es lo principal que tú coleccionas? ¿Cuál es la línea o el personaje que es así como el número uno tuyo para coleccionar? Bueno, ahí sí es un poco mezclada, porque claro, mi colección más grande actualmente es de Marvel. Es una mezcla de Marvel Legends con Marvel Select. Pero también sí me gusta coleccionar de otras cosas y de personajes un poquito más específicos. Ponte, voy a moverte la cámara así que le veas medio de reojo. Tengo una vitrina aquí que tiene una colección solo de Batman Arkham Asylum, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, es como que mi colección de Marvel está enfocada así un poco más en general y en volumen, cantidad de figuras, sí es lo que más tengo. Pero de personajes, por ejemplo, sí tengo como más enfocado en Batman. Igual figuras de McFarlane, sí tengo un enfoque hacia Spawn. Entonces, va por ahí. Un montón de gente de que colecciona, sobre todo, bueno, no sé a nivel mundial, ¿no? Pero hablando así ya pues en nuestro terruño, un montón de gente, claro, empezó con el cariño y llamarle la atención y el descubrimiento de esto con McFarlane, loco. Eso claro. Fue innegable que fue, o sea, la semilla que plantó ha sido próspera y que hasta ahora se nota, pues, loco. Claro, o sea, McFarlane es el padre de la figura de acción coleccionable de adulto. Sí, de adulto, exactamente. Sí. O sea, si no fuera por él, o sea, seguiríamos, ¿cachas? El equivalente de cómo ha ido evolucionando las figuras, las mismas, las Kenner de Star Wars, los Master of the Universe originales, loco, y toda esa evolución hasta llegar a una figura que se veía detallada, tenía algo de articulación, porque luego ya hicieron más como estatuas los McFarlane. Exactamente. Y eso. Pero ya fue ese paso para que el resto de gente diga, chévere, puedo venderle figuras a un coleccionista adulto. Exacto, es el que se dio cuenta de que hay un mercado distinto al de niños,
y de series de televisión de los sábados en la mañana, que eran originalmente las que estaban y que eran las grandes empresas, ¿no? Justo He-Man, G.I. Joe, Pequeño Pony, Las Tortugas Ninjas, Star Wars. Y claro, Fer se da cuenta de que, claro, todos estos manes que eran chamacos ya crecieron y que hay un mercado para todos esos manes que sí están interesados en seguir en la misma onda. Entonces salen las famosas líneas, como tú dices, ¿no? Más de escultura que figura, más coleccionable que jugable, y eso fue una burbuja que explotó, y como te digo, hasta ahora la cachamos, ¿no? Vini, ponte en el tema, justo como mostrabas ahí tu repisa y cómo se ve en el fondo, ¿cómo ordenas tú el espacio de tu colección? Verás, primero, antes de eso, ¿cuántas figuras tienes? Verás, por suerte sí debo la contabilidad de mis figuras. Tengo exactamente 1123 figuras. 1120. Eso es así auditado, carajo. Exacto. Tienes en inventario, tienes ahí. Claro, tengo un Excel. Tengo un Excel en el que les tengo clasificados por la sección en la que están. Entonces, por decirte, tengo 2 secciones de DC ahí seguidas. Entonces, tengo como que en DC 1 tengo tanto, en DC 2 está tanto. Las que te mostré, por ejemplo, tengo en Batman Arkham Asylum están tantas, en la 1 y en la segunda están tantas. Ahí tienes bien ordenadito, entonces, el tema de inventario. Y ahora en el tema físico, porque ese es un problema que tenemos los coleccionistas, es, bueno, ¿y ahora dónde pongo tanta cosa? ¿Cómo cuido tanta cosa? ¿Cómo te has organizado tú en eso? Claro, o sea, bueno, lo mío ha sido un crecimiento paulatino conforme ha ido aumentando mi colección. Entonces yo empecé acomodando la típica en el anaquel del cuarto, ¿no es cierto? Que empiezas así directo. La repisa atrás de la cama. La repisa atrás de la cama, y de hecho esa fue la primera evolución que tuve. Entonces, como fue creciendo mi colección, fui aumentando las repisas. Entonces ya no tenía una sobre la cama, sino tenía 3. Claro. Y así en las otras paredes, cosas de ese estilo. Pero eventualmente a lo que llegué fue a hacerme vitrinas. Entonces yo colecciono fuera del empaque. Tengo un par de cosas súper puntuales en empaque. Pero de ahí eso es como informe. Verás, tengo un par de figuras. Déjame averiguar qué voy a hacer por acá. Ojalá no la acabe de dañar. Tengo un par de figuras abiertas. No sé, por ejemplo, ahí si es que levantas a ver ahí hay un pedazo del blister del Kratos. Ya, esa es una sección que tengo de videojuegos como miscelánea. Entonces ahí tengo un par de estatuas de ediciones especiales de los juegos, como del Tekken 7, por ejemplo, que estaba ahí. Pero tengo una figura NECA de Kratos del God of War 3 que me gusta un montón cómo se le ve en el blister, y son diferentes porque viene hasta con el velcro en la puerta y cosas así. Entonces le tengo abierta. Pero ponte, hay una figura, bueno, es un pack que tengo aquí que es del Capcom vs SNK 2. Yo creí que ibas a decir que tienes ahí tu pack. No, es en los comentarios. No, en el link oculto. En la descripción está ahí. No, tengo que es un pack que es exclusivo del Comic Con, creo que es del 2006, si no estoy mal. Ya. 2005, no, el Capcom vs SNK 2002 debe ser. 2002 de Capcom vs SNK, que es un pack exclusivo limitado a 2000 piezas de la Mai, ¿no es cierto? De Fatal Fury, y está la Chun-Li. Entonces esos son un tipo de artículos que dices, chuta, no, este no le voy a abrir porque estaba limitado a 2000 piezas, por ejemplo. ¿Son de esas figuras que son de 7 pulgadas? Sí, son de 7 pulgadas, exacto. Yo tengo justo esas mismo, loco, pero yo sí la abrí. La abriste nomás. Ya boté la caja también ya. Este malo. Claro, yo sí dije, chuta, no, es que ponte, yo no lo conseguí en esa época. Yo conseguí ese, si no estoy mal, fue este año o el año pasado. Y lo bonito que dices ahí es que igual justo hay un montón de figuras que de alguna manera también ya el empaque se ha vuelto parte de la colección, loco. Exacto. No todas, y yo también soy de la filosofía tuya de que yo sí tengo, o sea, yo le abro, loco, no me gusta tener ahí guardado, porque no tiene sentido, es como comprarme un cómic y tener sellado, o sea, tengo que leerle, loco, la figura tengo que disfrutarle. Pero sí hay ciertos productos, como dices, que están hechos de una manera especial, en el cual el empaque mismo es especial y va en complemento con la figura, y ahí sí ya dudas 2 veces de, no necesariamente tal vez no le voy a abrir, no, pero capaz de esta caja, no, esta sí le voy a guardar, güey. Eso sí también pasa a veces. Vini, ¿cuál es tu artículo favorito de tu colección? Es el que tú le tengas más cariño, el más emocional, por así decirlo. Y en contraste también, ¿cuál es el más caro que tienes?
Hijo, madre, o sea, verás, yo en el más emocional sí te volvería a decir el mismo Spider-Man. Perfecto. Porque ponte, han ido sacando montones de versiones de Spider-Man. Recién me conseguí el último que sacaron de la serie Vintage de los Legends, que era este Spider-Man definitivo y no sé qué, y está increíble, tiene un nuevo molde. Y me compré y sí, es una buena figura, pero a mi perspectiva no se compara con el Spider-Man Classics. Entonces sigo usándole como mi Spider-Man principal al Classics. El cariño, uno vuelve al primer amor por Look. Exactamente, uno vuelve al primer amor. O sea, y de ahí, de figuras así carísimas, yo te diría que no lo llevo mucho por ese lado. Hay figuras que sí van subiendo de precio, pero, o sea, quizás yo te diría que es una mezcla entre, por ejemplo, mi BAP, el Fin Fan Fum, ese está entre $300 y $400. De los Legends tengo igual un BAP Blob que está subiendo como loco en precio, cada mes le veo que está subiendo de 50 en 50, pero sí colecciono de líneas un poco más costosas. Ponte, los SH Figure Arts sí son figuras con las que tienes que estar dispuesto a invertir un poco más. Entonces ahorita hice una preorden, todavía no tengo la figura, si no ya estuviera aquí así con la caja. Me preordené el Vegeta Osaru que sacaron. Entonces, claro, esa figura solita cuesta casi $200 ahorita sellada, nueva. Entonces es una figura que probablemente en el tiempo aumente más. Sí, totalmente. Y como dices, no necesariamente uno ha gastado un montón en alguna figura, ¿no? Pero con el tiempo sí se evalúan. Justo la que dices, el Fin Fan Fum, yo la vi en el Mandarake allá en Tokio, loco, en una vitrina, y allá, o sea, costaba justo $300, loco. Claro. Entonces, y ahora sí, si es que incluso acá está carísimo, ¿cuánto va a costar más el envío de ese monstruo, loco? O sea, claro, y aquí, o sea, conseguirla aquí, no sé si te pedirán el doble o no tengo ni idea. Entonces, pero es que sí es un juego, porque al menos si retomamos y nos vamos en este tema de los Legends, como hubo este cambio de Toy Biz a Hasbro, ha habido un juego súper extraño en cómo se han movido los precios de las figuras Toy Biz. Entonces, sí. Ponte, yo hace un par de meses logré conseguir un Ant-Man Legends Toy Biz, que en su tiempo era una serie exclusiva del Target de la wave del Giant Man, le llamamos el Giant Man. Y yo me acuerdo en esa época era imposible conseguirles, o sea, yo me acuerdo que el Ant-Man era, o sea, y para esos tiempos también, ¿no? que las figuras costaban la mitad de lo de ahora, el Ant-Man costaba de $70 para arriba. O sea, era una figura que ya decías, chutas, ya pensabas dos veces entre conseguirla o no, y yo nunca la logré conseguir. Pero claro, como ahora Hasbro ya saca sus otras waves, han sacado varias versiones de Ant-Man, hay la versión Vintage, hay la versión de Black Ant, o sea, hay un montón de esas. Conseguí el mismo Ant-Man, el Toy Biz que busqué toda la vida, le conseguí en $15 aquí. Cacha. Entonces, claro, es realmente un juego, porque es buscar estas oportunidades. Hay figuras con las que sí estás condenado a pagar más, pero hay otras como esta que si eres paciente sí encuentras. Y hay un tema polémico justo en el de Hasbro y las Marvel Legends, como dices, porque justo como ellos juegan un poco no se sabe ni bien a qué juegan, loco, porque sacan las mismas figuras, claro. Sacan nuevas versiones, algunas sacan en mercados especiales, y esta sube de precio, esta baja de precio, y es una lotería en la cual en serio vos no tienes idea, loco. Justo la que dices de ese web del Giant Man, ponte, yo encontré una vez, o sea, la vida es rara, loco, en un local por la 10 de agosto, hace años ya no existe, por la 10 de agosto y Mañosca, más o menos, en un local de rockeros, loco. Yeah. Y ahí eventualmente comenzaron a traer figuras, y ahí trajeron todo el set del Giant Man, todas las figuras, loco, a precio normal, no exagerado. Agarré, compré toditas, loco, de una sola, ¿sabes? Preste, me llevo, porque no existía en ningún otro lado y no era caro, entonces era como, puta, lo logré, lo que estaba hecho fiesta yo, y recién ahorita me entero que ponte Sandman se ha puesto caro y ahorita ya de nuevo está baratazo. Claro, ya otra vez es baratísimo. Ese local que dices no es uno que era por ese puente peatonal, porque cruzabas como por ese para... Exactamente. Claro, yo ahí conseguí una Black Widow Toy Biz en esa época, que en esa época era la única versión de la figura esa Black Widow más fea, loco. Exacto. Esa que tiene el cuello así, parece que tiene... le dio papiasis a la manga, ¿sí? Claro, sí, es medio complicado. Yo sí le digo, es la Black Widow de 31 de acá, o sea, de fin de año. Sí. Tiene pinta de viuda, pero literal. Claro, pues, exacto. Pero ponte, yo me acuerdo que conseguí esa figura ahí, igual, así un día caminaba, creo que regresando del colegio, alguna cosa así, y le vi y digo, loco, y me acuerdo igual que pagué un precio normal por la figura, acá razonable, no fue nada. Ponte a ver justo lo que te digo, ¿cachai? Si yo regresaba del colegio
con mesada de estudiante. Y era pude bacán comprarme. porque era literalmente huequita, loco. No conocía a nadie. Vos entrabas, veías par de DVDs, unas ropitas rockeras ahí, ¡blum! Un montón de figuras. Y era Claro, así mezcladas. de una golía, loco. Así. Entonces, y trajeron algunos años algunas cosas chéveres. Me dio pena cuando ya marchó ya. Claro. Es que sí, eso pasa un montón, pero ponte ahora, yo sí he encontrado un par de veces, un par de cosas así rarísimas, pero mezclando. O sea, mezcladas con otras cosas. Ponte en el Caracol, me acuerdo que encontré en la típica de los locales de la entrada que venden los juegos y esas cosas, y que tienen algunas que son copias de resina de las figuras. Sí, sí, sí. Me acuerdo que estaban así, yo les veía las copias, ¿no? Entonces veía que tenían las copias de resina así de figuras de Street Fighter 4, me acuerdo, las NECA, me acuerdo que veía así. Y Pac vi un Ozzy Osbourne y me quedo viendo y digo, ese no es de resina ni fregando. Entonces, Ese sí está bien pintado. claro, y me metí a ver y claro, me mostraron a que vea la figura y todo, y era la figura McFarlane, justo que una de las dos sacaron de Ozzy Osbourne original, ¿no? Y tenían los accesorios y todo. Y costaba lo mismo que las de resina, ¿no? Entonces, son oportunidades que se presentan. Es como tú dices, la vida es rara, loco. Vini, ¿cómo ha tomado tu familia el tema de tu coleccionismo? O sea, ¿lo ven bien, lo ven mal, a veces no les cuadra o vea, ya usted diviértase? Es una mezcla de algunas cosas, pero en general yo te diría que bien, porque partimos justo de lo que te decía antes de mi hermano. Entonces lo que pasó eventualmente fue que yo heredé las figuras de mi hermano y las agregué a mi colección, ¿no es cierto? Entonces por eso tengo figuras que, por ejemplo, no son de cosas a las que yo soy muy afín. Entonces tengo algunos G.I. Joe vintage que eran de él, ¿no? Yo tenía esos, loco. Yo, de hecho, esos regalé igual de cuando ya estaba más grande de lo que era chamaco. Claro, entonces, ¿cachas? Pero para mí son figuras no tengo un verdadero apego hacia G.I. Joe, pero las he llegado a tener. Y yo en general diría que desde ahí ha partido como que esta onda de sí, es chévere. Mi familia está de acuerdo con que yo coleccione las figuras, pero también creo que más allá de eso, es un tema de cómo tienes tu colección. Porque, por ejemplo, yo tengo mis cosas ordenadas en un espacio que utilizo solo yo, están bajo vitrina, yo me encargo de todas las cosas, nunca es que les vas a encontrar así botadas en algún lado. Entonces es también un poco eso, porque yo pienso que si es que los hábitos del coleccionista es tenerlos regadas ahí por cualquier lado, creo que ahí sí habría un problema. Claro, o la típica también del coleccionista en el cual priorizas los gastos en la colección, claro, y no en, no sé, otro tipo de responsabilidades que tendrías. Entonces ahí se ve bastante cuando justo te vuelves un poco irresponsable en eso y la gente sí puede como darte ahí un guachazo de hey, así alíñese bien. Como que, ¿qué estás haciendo? Pero exacto, si es que te sabes administrar bien, pues no hay ningún problema porque no le estás haciendo daño a nadie ni a ti mismo. Claro. Y hay mucha gente que lo ve esto también, o sea, aparte de este contexto afectivo que le tenemos, porque es innegable que coleccionamos porque nos gustan, porque les tenemos cariño a los personajes de representación, ¿no? Hay mucha gente que también lo ve de una manera comercial, ¿no? Que de esto puede también hacer un negocio, o vender, o revender, o coleccionar, y deshago, y se vuelve todo un mercado que ha surgido los últimos años, que es bastante interesante y no está exento de polémicas, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí sí realmente, es que creo que nosotros estamos en un lugar en el que es demasiado particular eso, porque es lo que decíamos antes, no es que son figuras muy comunes que encuentras en todos lados. Yo estoy empezando a coleccionar Storm Collectibles, que es una empresa relativamente nueva, son figuras que son más caras, son enfocadas a coleccionistas mayores, y eso en tus días vas a encontrar en el juguetón o en mi juguetería, por ejemplo. O sea, son cosas que solo no van a pasar. Entonces acá estamos en un lugar en el que no hay distribuidores oficiales. Entonces creo que de una u otra forma más bien es conveniente tener vendedores que traen y todo, porque ayudan a que haya este flujo y que puedas conseguir cosas acá. Exacto, se vuelve un nuevo mercado que ha surgido y que de hecho es bueno que se dé, justo. Y no sé, para ponerte de ejemplo, en los tiempos previos a todo este tema de
del gusto por lo geek, por lo otaku. Yo te hablo años previos, lo de Ichiban, por ejemplo. No es que había muchas cosas para encontrarlo, y como vos dices, vos ibas al salón del juguete en esos días, Claro. en juguetería a duras penas, y encontrabas cosas muy puntuales, loco, que un poco incluso eso se mantiene hasta ahora, pero también hay excepciones, no podemos negar que en estas grandes marcas han traído cosas full interesantes en los años, ¿no? Pero sigue siendo algo nicho, y cuando comienza a ver todo este movimiento, la gente que le interesa, las convenciones, las personas que se agrupan, y toda esta gran bola de nieve que se ha formado durante bastantes años, comienzan a abrirse mercados, y un montón de gente que vio que aquí había una oportunidad de negocio para muchas cosas, para los cómics, para los mangas, para las películas, para las figuras, para los cosplays, o sea, y es bueno que ya se haya dado eso, porque justo como dices, nos permite tener más accesibilidad a estas cosas que normalmente no hubiéramos podido. Exactamente, entonces es algo que obviamente hay de lado y lado, ¿no? Porque obviamente así como te dan las oportunidades va a haber la persona que te va a querer cobrar 10 veces más del valor de la figura, pero es algo que pasa en todos lados. Sí, siempre hay especulación. Y yo creo que es importante también decir que ahora muchos de los vendedores también son coleccionistas. Totalmente. Entonces es bueno porque de una u otra forma no les estás hablando en chino. Sí. Porque a mí me pasó, me acuerdo que me pasó, hay un local en el bosque. Hay un local que venden así las figuras y te piden, creo que son como $90, $100 cada Marvel Legend. Pero los vendedores de ahí son personas de ventas que no necesariamente son coleccionistas. Exacto. Entonces me acuerdo que entré a averiguar porque encontré, creo que era un Marvel Legend de la wave de alguna de las películas de Black Panther. Ya. Entonces entré, ¿no es cierto? Y vienen con la pieza, le armabas a Locoye, sí, ya me acordé. Y me acuerdo que entró a preguntarle cuánto costaba y el señor, claro, sí salió todo así, buenas tardes, no sé qué, sí, tenemos esta figura, es nueva, totalmente original. Le puedes cambiar la pierna, loco. Hablando de la pierna de la Baf con la que venía. Yo le cambié y le dijo, no es para eso. Y me acuerdo que le di la vuelta a la caja y le digo, mira, explicarle vos mismo. Y me dice, ¿en serio? Chuta, sí, pero mira, entonces. Pero claro, ahí es cuando tú ves la diferencia entre conversar con alguien que colecciona y alguien que no. Y muchos de los otros vendedores de un mercado de terceros son coleccionistas. Entonces ahí tienes esa ventaja también. En todo este tema y todos estos años que vos has sido coleccionista, ¿cuál ha sido la mayor alegría que a vos te ha traído el coleccionar? Y encontraste tal vez cuál ha sido la mayor tristeza que te ha traído justo igual el coleccionismo. ¿A nivel personal o a nivel de coleccionista? Como vos quieras. Porque claro, o sea, sí han habido estos momentos así súper heavy a nivel de coleccionismo y a nivel de personal. Entonces, ponte, yo los primeros años que coleccioné, dices, bueno, ok, sigues siendo un niño, sigues teniendo juguetes, cosas de ese estilo. Entonces, ponte, yo nunca tuve problemas a nivel de mi familia, pero, por ejemplo, yo tengo recuerdos de compañeros míos del colegio, por ejemplo, que venían así la típica, teníamos que hacer algún deber, algún trabajo en grupo, lo que sea, y veían mis muñecas y así como que, oye, ¿por qué todavía tienes estas cosas? Y te empiezan a hacer ese acercamiento desde otra perspectiva que, por más que uno quisiera, de banda sí te pega. Ya, claro. Sí te pega. Entonces ponte, yo tuve... el puchi, digamos, ahí. Claro, te dicen así como que, oye, qué raro que eres, ¿por qué, ve? Pero ponte, son cosas con las que uno va aprendiendo. Entonces, ponte, yo veo el cambio ahora y ponte cuando vienen así amigos, cosas de ese estilo. Claro, loco, qué increíble esto. Y les veo que se empiezan a tomar las fotos. Una de las historias me hace reír porque me acuerdo de un amigo baterista que justo vino. Dijo, loco, ¿qué es esto? Qué bacán, no sé qué. Y se empezó a tomar las fotos y subió aquí con mi colección. Entonces el mundo ha cambiado, pero por ejemplo, ese fue un golpe un poco duro a nivel personal, porque cuando eres niño, o sea, sí te cuestionas de esas cosas. Claro, y no estás como con la experiencia o la madurez como para decir, loco, ni me va ni me viene. Exacto. Pero cuando eres pelado, claro, sí hay una presión distinta. Claro, y ponte, en mi caso coincidió, por eso te decía, como coleccionista y en vida personal, porque en mi caso, justo esos años coincidieron con cuando Toy Biz desapareció y la licencia de los Legends pasó a estar en Hasbro. Entonces yo me acuerdo la típica un día así nos fuimos con mi ñaño sabíamos ir a buscar figuras. Entonces vos ibas a ver allá al Game Over en el Quiseo. Al Game Over. El Game Over era lo bestia. Uno compró la de cosas. Claro, yo ahí empecé a comprar algunas figuras en general. Por ejemplo, ahí descubrí la serie de Street Fighter de los Sota, por ejemplo.
Claro. Ellos fueron los primeros, eran los únicos que tenían eso acá. Me acuerdo que ellos también vendían cómics. Ellos trajeron, por ejemplo, figuras que a pesar de que podían estar en el juguetón, no las estaban. Ellos trajeron los Masters of the Universe de la versión del 2000, por ejemplo. Exacto. Ellos eran los que tenían ese tipo de figuras. Igual algunos Legends tenían esos. Era una tienda súper chévere. A mí me gustaba esa y había una que se llamaba El Mundo Mágico. Pero El Mundo Mágico era uno como un hipermarket en el que vendían figuras que venían, o sea, vendían de todo, ¿no? Entonces tenías cosas de casa, los bombillos de Navidad, me acuerdo, pero eran cosas que venían con defectos en la caja. Entonces podías encontrar, me acuerdo que tenían así las naves de Star Wars, por ejemplo, de las precuelas. Estaban enteritas, pero claro, la caja estaba así aplastadísima, bateadísima, pero podías conseguir cosas de ahí. Claro. Entonces era súper chévere, tenías esa como dinámica de ir viendo como un super saldos así. Exacto, es como un super saldos, exactamente. Y en esa época también, justo los saldos, los del microT, esos que son en la prensa también, ahí habían cosas, encontrabas unas cosas rarísimas, me acuerdo en esa época. Sí, era espectacular. Yo me acuerdo que me hice pana ahí de las personas que trabajaban en los cajeros para que me acoliten con los productos, con los descuentos. No es que los maestros tenían un descuento especial por trabajar ahí. Claro, seguro de descuento de colaborador, de verdad. Sí, todo un montón de historias. Y sí, el Game Over era una tienda espectacular, loco, sí. Era súper chévere. Y ellos, claro, me acuerdo también que hubo justo esta época que iban a cerrar, que hubo la liquidación. Y me acuerdo que fue un momento súper triste. O sea, sí. Porque sí fue, ¿y ahora y dónde vamos a conseguir las cosas? Y la típica, las figuras en liquidación y todo. Que claro, si bien desde un punto de coleccionista ese rato te sale bueno comprarte, sí, pero solo desaparece. Claro. Y uno se llevaba ahí con las personas que atendían y todo. Claro, y eran chéveres. Sí, era súper pleno y tuvieron todo un proceso, porque como dices, trajeron full cosas, trajeron full variedad de cómics, de películas, de animes. Después ya comenzaron a traer las luz, ya en sueltitas, así en fundita, pero bien cuidaditas. Entonces había de todo, loco. Y pucha, medio mundo ahí, o sea, fuimos a hacerles el gasto como locos. Yo era mi recorrido obligatorio, irme allá y al Tower Records en el Quicentro. Claro. Es que eso era lo más bacán. Yo te completo, porque me acuerdo que mi vuelta era Game Over, el Tower Records también nos íbamos con Club Nintendo. Pero claro, Club Nintendo. Y había también, nos gustaba darnos la vuelta en el Playzone porque sabían tener las otras máquinas. Entonces me acuerdo que había un pinball de Star Wars, loco, y también había el otro juego, el que era en primera persona, que era súper... Que jugabas ahí, eran los 3 juegos en una cabina, que era del nave, el simulador, la pelea con el Darth Vader, era una bestia. Era súper chévere, y me acuerdo que había la máquina de House of the Dead, o sea, entonces era justo el Quicentro era un lugar súper chévere como para darte la vuelta geek. Y es full triste ahora que ya naranjas, pues loco, ya, claro. Y en esos días el Quicentro era prácticamente el único, no había más. Después comenzaron a salir algunos locales, algunas islitas, algunas ya han marchado, otras todavía hay, loco, y que también comenzaron a tener ya esta noción de que aquí hay un cierto mercado para estas vainas, y o sea, era pleno ver que sigan moviéndose, ¿no? Pero justo como decías, ponte, hubo la liquidación del Game Over. Me acuerdo que ya vos comprabas lo que bien podías, y yo me acuerdo que decía, pero aún faltan full cosas que van a hacer con el resto. Decían, se van a Guayaquil, a la tienda de Guayaquil, el dueño del Toys and Comics está adquiriendo todo lo que queda de aquí de liquidación. Entonces, si queda alguna cosa, des una vuelta allá. Entonces yo, como a Guayaquil sabía viajar medio seguido, lo que me he dado bastantes vueltas por allá. Entonces yo el Toys and Comics también era medio casero ahí, pues, y después en efecto ahí encontré algunas de las cosas que tenían acá en Quito. Claro, es que era así. Yo me acuerdo que en Guayaquil yo no viajaba mucho, por lo que sí seguía siendo guagua, ¿no? Pero mi hermano iba bastante a tocar allá, por ejemplo. Y la típica era que conseguía unas cosas, y me acuerdo que me llamaba. Y ponte, no tanto a nivel de figuras, me acuerdo que de figuras él consiguió un Deadpool Toy Biz, me acuerdo que consiguió allá. Pero el Deadpool Toy Biz es el preciso. Claro, y hasta ahorita está ahí en la colección, loco, y ese era imposible de conseguir en esa época. Yo me acuerdo que era así, pero era una tragedia encontrarle. Y es el caro, pues, loco, ese es el duro. Claro, ese es el caro. Me acuerdo de una época que costaba $300. Es el tiempo previo a que el Deadpool esté berreado, pues, loco. Entonces, tener Deadpool era rarísimo. Yo tuve que comprar ese por un montón, loco. Claro, y yo me acuerdo que la típica, sí había gente así que le veía y me preguntaba así como, ¿y ese Spider-Man? ¿Por qué ve? Y les decías, no, es que...
claro, sí, loco, pero Spider-Man no mata, es como Batman. Así que había ese tipo de confusiones justo porque habían personajes que no eran tan conocidos. Sí, totalmente. Bien, entonces, ¿podrías decir que esa anécdota así de joven con tus compañeros fue como un tema un poco agridulce? Claro, ¿Cuál fue, en cambio, una que haya sido, o sea, algo así que de vos te dio full alegría del coleccionar? Claro, y ponte, justo eso, hay que tener en cuenta que no te acabé de contar pues la historia, entonces claro. Hubo todo este tema, pero al mismo tiempo como coleccionista Hasbro cogió la licencia de los Legends. Exacto. Y esos Legends eran horribles, ¿no? Yo me acuerdo... Las primeras waves son malísimas. Claro, entonces yo me acuerdo haber entrado así de todo el juguetón y haberle visto a la Emma Frost y a la Jean Grey de X-Men 3, y me acuerdo que... Y con el logo de los Marvel Legends ahí cambiado y venían en caja normal. Digo, loco, ¿qué es esto? Así, estos no son los Legends que yo colecciono. Y eso, en conjunto con las otras cosas, con lo que te digo, así, desde la típica compañía, para mí creo que es momento de dejar de coleccionar, por ejemplo. Sí, y ahí yo dije, chuta, bueno, nada, entonces hasta ahí llego con mi colección, al menos por ahora, ¿no? Me pasó exactamente lo mismo, loco. Yo ese tiempo del Hasbro, el cambio, tocó dejar a un lado y tuvieron que pasar bastantes años para que eso cambie. Y de hecho, justo por eso te digo, o sea, yo diría que ese momento, porque tomé este como break de seguir coleccionando, y luego cuando decidieron revivir la serie de los Marvel Legends y veía también cómo había crecido la línea, la de los DC Universe Classics, pero con ese anuncio dije, chuta, puedo volver a coleccionar, en resumen. Claro. Y ahí empecé a armar de nuevo. Entonces yo sí diría que los dos momentos así como que tristeza y felicidad giran alrededor de eso, giran alrededor de cómo se murió la línea al principio. Y de luego cuando dijeron, chuta, no, si vamos a reactivar y vamos a hacerla bien. Y me acuerdo que anunciaron el wave que le armabas al Terrax. Sí. Yo digo, qué bacanes que estaban algunos. Digo, chévere, sí se ven diferentes a los Legends Toys, pero... Me acuerdo que les dije, no, bacán, sí puedo retomar ahorita, y luego me fui igualando con los DC Universe Classics y empecé ya a crecer. Fueron los primeros peldaños de Hasbro para retomar el tema. Ahí se dieron cuenta de que capaz sí podían revivir a los Marvel Legends haciendo un pseudo reboot, loco. Comenzaron de nuevo a sacar las figuras que ya salieron de Toy Biz, y para los tiempos un poco más actuales les mejoraron un montón de las figuras que sí eran criticables, sobre todo las de las mujeres. Exacto. Y ahora es un fenómeno, loco. Claro, yo me acuerdo, de hecho, esa línea se llamaba Return of Marvel Legends, o sea, el regreso de los Legends, y era así como que chévere, y a mí eso me emocionó bastante como coleccionista y como que me dio ese empujón de volver a coleccionar en otras líneas. Porque qué triste que fue los tiempos de los tiempos oscuros, loco. Y justo, o sea, los primeros años de Hasbro y los últimos de Toy Biz, cuando Toy Biz comenzó a sacar los paquetes dobles, los face-off. Y vos cachabas que algo raro pasaba, porque sí son un poco distintos en material incluso. Sí. Y era como... Y eran temáticas extrañas, y algo está pasando, no es normal. Así. Y de pronto al poco tiempo sentiste que Bloom hasta ahí llegó, loco. Claro, para mí la primera señal de peligro con los Legends fue cuando sacaron la wave, creo que era del Onslaught. No me acuerdo si esa fue primero o la del Mojo, porque pasamos de tenerle al Galactus, al Apocalipsis, al Centinela, y luego salió el Onslaught y era de este porte. Y ahí más bien esa fue como que mi primera señal. Digo, chuta, que y ahora ya algo está pasando, ¿no? Algo pasa, sí. Algo anda mal, y luego empezó a pasar justo lo que dices, y los packs de los face-off. Por eso justo los buffs de esos tiempos de Hasbro se han vuelto caros, porque nadie quería comprar las figuras porque eran feas, pues, loco. Pero claro, los buffs sí se salvaron. Justo el del Blob es bacanísimo. El Fin Fan Fun es a lo bestia. Pero para eso tenías que haber pasado por caja por un montón de figuras ahí. Exacto. Y ponte la wave del Fin Fan Fun, le armabas como con 8 o 9 figuras, era alguna cosa así, entonces no. Bien, y verás, si vos no te dedicaras a coleccionar, ¿qué afición tendrías? ¿Qué hubieras coleccionado o qué te hubieras dedicado si no hubieras coleccionado figuras? Bueno, de hecho, no me he dedicado al 100%. Tengo un par de consolas de videojuegos. Me gusta mucho la colección de videojuegos. Entonces, no tengo demasiados, justo porque me he ido más hacia las figuras de acción. Pero, por ejemplo, tengo una colección que yo creo que es bastante sólida de juegos de GameCube, por ejemplo. No tengo todas las consolas de la vida y no sé si es que se vea, pero tengo algunas. Entonces, bueno, no se ve en este mueble de aquí abajo. Tengo consolas desde el Dreamcast en adelante, porque el Dreamcast fue la primera consola que yo tuve.
Ya. Entonces voy como que desde ahí en adelante he tratado de tener las consolas en medio de lo que he podido. Un rato te hago una pequeña entrevista, pero en cambio ahí sí solo para hablar de juegos y consolas. Solo de juegos. Sí, claro, sí, porque ese es otro universo, loco. Claro, a mí me encanta, y ponte, sí hay un porcentaje menor de la población que son pro Dreamcast, y yo toda la vida he sido súper pro Dreamcast versus el Play 1, por ejemplo. Entonces sí, es algo que me encantaría, y de hecho si es que pudiera en cierto punto, sí me encantaría más bien ponerme a coleccionar cosas de juegos. Yo anecdóticamente te cuento que yo empecé a coleccionar como en el 98, si no me acuerdo bien. Uh-huh. Y hace, no sé, a principios de la década anterior, loco, no, menos, a finales de los 2010, por ahí, uh-huh. Fue como que, bueno, creo que he coleccionado todo lo que quería de figuras, me voy tranquilo, voy a darle un break a esta cosa, porque quiero coleccionar otras notas, y lo que quiero es entrarme a los videojuegos. Entonces me pasé la última década coleccionando videojuegos y dejé a un lado las figuras, ñaño. Porque claro. El bolsillo no aguanta pues tanto maltrato. Es mucho, dos cosas. Ahorita he vuelto un chance al de las figuras, loco, porque quiero completar algunas líneas muy concretas. Entonces, y dejé en cambio suspendido un poco lo de los juegos, porque sí es un tema complejo. Pero yo tuve la suerte de empezar a coleccionar juegos en un tiempo antes de que se ponga de moda, loco. Entonces, claro. Yo conseguí full cosas a precios súper buenos. Y un montón cosas que, o sea, ahora es imposible de conseguir o de entrada pero carísimo, loco. Entonces, ahí tuve suerte, fue una coincidencia de la vida, por así decirlo. Pero ahorita ya de a poco uno vuelve de nuevo al primer amor, por lo claro, y tratas como que de encontrar ese balance. Yo me acuerdo que también hubo una época que traté de como de equilibrar, tratando de conseguir lotes de juegos y lotes de figuras, pero es demasiado, es demasiado. Sí, tristes. Y de esas, o sea, la prioridad sí es las figuras, los juegos, y al último están los cómics y los mangas, que también he tratado de dar continuidad. Claro, o sea, ponte, yo te puedo decir que una parte súper grande de mi colección de cómics son los que venían justo con los Legends. O sea, sí, es como que esos cómics eran buenísimos, loco. Uh-huh. Claro, venían números súper chéveres. Exacto, te daban así justo como los tomos Pepas en el cual venía el personaje inspirado y eran primeras apariciones o sagas así importantes. Entonces vos estoy hecho con esto, loco. Eso era súper pleno. Y la Marvel Legends siempre fue cariñosa con sus fans, por así decirlo. Exacto, o sea, fue, al menos en la época de Toy Biz, o sea, yo sentía un poco más de amor hacia lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Sí. Versus ahora que es justo lo que hablábamos, o sea, puro re-release, repintados, cosas de ese estilo, no iba tanto por ese lado en esa época la línea. Sí. Ahora sientes también bastante que van de la mano con aprovechar la moda que tienen las películas y por ende está en boca de todos. Entonces saca, hay figuras de un montón de personajes, varias figuras del mismo personaje, un montón de versiones, o sea... y lo parte bonita es que, bueno, son buena calidad, han mejorado la tecnología de hacer las figuras antes, o sea, es súper mejor, loco. Pero antes sí se notaba ese cariño, y de hecho, o sea, no se notaba, o sea, estaba ahí de ley, así. Uh-huh. Claro, y ponte, ahora, la verdad es que a mí me ha salido un poco bueno ese tema, porque ahora hay muchos coleccionistas nuevos que se enfocan más en coleccionar versiones de las películas, por ejemplo. Uh-huh. Y eso está bien. O de las series animadas, o de las series de personas, en caso de DC, ponte. Exacto, entonces ponte Hasbro, los manes tienen un modelo de negocio así maldito en eso. Entonces te sacan una wave que le armas al personaje de la película o a un personaje de cómics, pero la mitad de la wave son personajes de películas y la otra mitad son versiones de cómics. Exacto. Entonces ponte, a mí sí me ha resultado en un par de casos que tengo estos chicos que coleccionan las versiones de las películas, pero no les interesan las de los cómics. Digamos Cruz. Ahí consigues, haces trueque, y lo mismo cuando a mí me ha tocado chantarme en las figuras de las películas, igual con eso. Entonces ahí tienes como que una alternativa, ¿no? Sí, es bonito que también haya eso, ¿no? Que se siente ahora que existe, que ya hay una comunidad, ya no estamos tan aislados como hace añazos cuando uno iba y estaba solo contra el mundo comprando las figuritas y uno pensando, ¿quién más le comprará estas? Yo me quedé Yo me acuerdo la primera vez que vi tu colección, o sea, yo me acuerdo que para mí fue así un encuentro cercano del tercer tipo porque no conocía a nadie más que tenga las cosas como yo, ¿cachai? En ese tiempo, me acuerdo que fue así, qué bacán. Hay otra persona que colecciona y podíamos conversar y me acuerdo que hablábamos justo de la wave de Giant Man porque me acuerdo que yo en esa época justo le vi, nunca le había visto en persona y digo, loco, ¿tú puedo creer que tengas esto? Pero son cosas que antes
imposible encontrar otros coleccionistas. Y es pleno ahora ver que sí hay más interacción entre todos, se van conociendo más, se van haciendo grupos, se van ayudando en conseguir cosas, se van pisando la manguera también para quitarse las cosas, ¿ves? Eso también. Son gajes del oficio que van a pasar tarde o temprano, ¿no? Si toca estar ahí siempre así, atento a que no me ganen. Pero, claro, no sé. Pero es chévere eso, esa comunidad que se ha dado, y justo esto que estamos haciendo en las entrevistas es ponernos en colación todos, ¿no? De conocernos. Hay algunas personas, la gran mayoría, según yo, se conocen entre ustedes, y todo esto ayuda a que el movimiento de las figuras, del coleccionismo, del mercado que genera la compra y la venta sea, no necesariamente tal vez más grande, pero sí más bonito, más claro, fraterno, digamos. Es chévere saber que hay otras personas aquí con las que puedes hacer ciertas cosas. O sea, ponte, hay cosas que... Me acuerdo la primera vez que yo vi un custom de una figura, por ejemplo, la vi en internet. Y ahora es chévere saber que hay gente que hace customs aquí y que son súper buenos. Sí. Son cosas que antes ni te las imaginabas, pero como tú dices, o sea, ahora hay tanto más alcance, hay mucha más gente involucrada en esto, es más accesible. Y ya empiezas a ver que esos perfiles también se empiezan a dar acá. Es súper chévere. Creo que todos los que coleccionamos tenemos nuestro conocido, nuestro pana recomendado, que es así restaurador, el escultor, claro, que sabe cómo arreglar lo que uno no tiene idea o le da la cuenta. Sí, de ley. Mire, pero ya para ir terminando, ¿cuál es el mensaje tú le podrías dejar a las personas que están empezando a coleccionar? En base a tu experiencia y todos los años que tienes en esto, ¿qué podrías tú recomendarles, así como tips o consejos a los chicos que estén justo iniciando en esto? A ver, bueno, mi primer consejo sería que planifiques bien qué vas a coleccionar y divídelo en grupos más pequeños. Entonces, no te compres unas 3 figuras de la película y otras versiones de cómics y unos de películas, sino empieza a armar equipos. Entonces, enfócate, y tú quiero armar los X-Men de los 90, que es una colección popular que todos queremos tener, por ejemplo. Y enfócate, trata de ir completando esos, pero sí haz un balance de no dormirte con ciertas figuras nuevas que puedan ser caras después. Entonces, yo sí, y es lo que yo trato de hacer, o sea, trato de tener un balance como de ir completando colecciones, pero decir, este de ley tengo que preordenarme, este de ley tengo que conseguir antes, porque ya vas viendo qué figuras son más cotizadas, qué figuras quiere más gente. O sea, esa sería una de mis recomendaciones. La otra sí es un juego de ser paciente, como lo que te decía del Ant-Man, ¿no es cierto? Entonces sí van a haber figuras que quizás ahorita se vean inalcanzables. Dito hace unos meses la Rogue de la Wave de Apocalipsis, o sea, era inalcanzable, y ahora ya anunciaron la versión vintage y hay otras cosas. Entonces también es este tema de saber ser paciente con ciertas figuras que, si es que ves que todo el mundo las quiere tener, es probable que vaya a haber un relanzamiento. Es como probable la de Kingpin, que está ahora del buff. Exacto, o sea, yo tengo, ¿cachas? Yo en esa época me dejé ganar justo con el wave del Kingpin, entonces tengo 2, para tenerle al uno de Kingpin y el otro es Shadow King. Entonces son cosas que pasan. Yo ahora veo esta versión y digo, chévere, pero por ejemplo en mi caso ya no me voy a morir por conseguir eso, porque ya armé 2, ¿cachas? Exacto. Pero es buscar ese balance y saber que vas a tener otras alternativas en el futuro. Y la última que les daría es un tema de ser súper organizados con la colección, o sea, de dedicarle el tiempo a limpiarles, a acomodarles chéveres. Cuando puedas, consigue una vitrina, pero si es que no es el fin del mundo, y también es saber que la vitrina sí te ayuda, pero no te salva del polvo. Entonces igual vas a tener que... El polvo es el mayor enemigo de nosotros, loco. Exacto, está en todo, o sea, puedes tenerle así sellado al vacío, que algo va a pasar y vas a tener polvo. Entonces también es saber que va por ese lado. Perfecto, Vini, muchas gracias. Verás, ya para terminar, te voy a decir una palabra y quiero que tú me respondas con la primera palabra que se te venga a la mente referente a lo que te digo. Entonces voy haciendo un ejercicio así. Disculparás si es que me pongo medio lento, porque sí soy medio malo para esas cosas así, entonces es que me quedo ahí medio colgado. Lo importante es estar como estamos hablando, entonces ponte, para ti, DC Comics. Joker. Marvel Comics. Spider-Man. Todd McFarlane. Spawn. Sí, no hay a dónde darle la vuelta. Los Movie Maniacs. Chuta, The Crow. Batman. Batman, no me tira. Creo que sería Joker otra.
Joker otra vez. Ya, es el Joker, está ahí medio factor común para vos, loco. Así. Claro, es que ponte, la verdad es que yo lidié mucho en conseguir una versión del Joker en figura que yo diga, este es. El Joker definitivo, por así decirlo. El Joker definitivo, exacto. Ya. Entonces... No, sigue. Claro, entonces en mi caso, el Joker definitivo que tengo ahorita, porque todavía no estoy 100% satisfecho, es la versión del Arkham Asylum. O sea, para mí es una representación súper DC Direct. Ajá, en esa época, ¿sí? O estos ya eran collectibles. Creo que todavía eran Direct. El collectibles ya es un poquito más actual. Es un poquito más actual. O sea, creo que sí, Arkham Asylum creo que sigue siendo DC Direct, pero ya el Arkham City y Arkham Knight ya eran DC Collectibles. Ajá. O sea, para mí esa es la versión que digo es la más cercana que tengo, aunque a ratos me parece que es un poco pequeño en escala al lado del resto de la colección. Perfecto. Y la última, creo que va ahí por la misma línea del Batman, el Spider-Man. Ah, el Doc Ock. El Doc Ock. Es que también con el Doc Ock fue un milagro de esas cosas raras que pasan, loco. O sea, el Doc Ock encontramos con mi hermano una vez en mi juguetería del Quicentro. El antiguo, el Toy Biz, loco. Y me acuerdo que solo le quedamos bien, decimos esa huevada, porque no había el resto de la wave, solo había un Doc Ock ahí por esas cosas de la vida. Y me acuerdo que yo no tenía plata y digo, mierda, ¿y ahora qué hago, no? Y mi ñaño, me acuerdo que me dejó, me quedé con la figura en mi juguetería de prenda así cargado, y me acolitó y se fue a sacar plata del banco para prestarme y que podamos conseguir la figura. Claro. Entonces, ya, entonces ese ya claro, es mi cariño anecdótico ya. Claro, logro de vida. Exacto. ¿No lo has reemplazado por el actual de Hasbro? Me compré el Hasbro también, pero les tengo a los dos. Me sigue gustando más el Toy Biz. El Hasbro es un poco más, sí es un poco más cercano a la versión de los cómics, pero ponte, sí hay cosas que el otro le gana, o sea, desde los tentáculos mismo que tienen la articulación, la pintura a mí me parece mucho mejor. Y aunque los dos tienen un muy mal equilibrio, o sea, los dos les quedas bien mucho rato y se caen, pero me parece que en medio de todo es un poco más fácil posarle al Toy Biz, porque puedes hacer cosas justo con los tentáculos, puedes darte modos. He escuchado full gente que tiene la misma noción de que a pesar de que las nuevas figuras están a lo bestia y son buenas, no hay punto de duda en eso, Toy Biz les prefieren todavía Toy Biz, porque Toy Biz hizo las cosas súper bien hace 20 años, loco. Pero súper bien. Los manes cambiaron el juego, o sea, Todd McFarlane fue como que el detonante, pero los Legends fueron los que aprovecharon realmente todo ese potencial. Y se volvieron mainstream. Marvel Legends es una línea súper importante. El McFarlane seguía siendo medio de nicho a la final de cuentas. Exacto. Sí. O sea, en general Spawn es súper de nicho, o sea, y es algo que es súper 90s, por ejemplo, o sea, yo no conozco coleccionistas nuevos, por ejemplo, que tengan interés en Spawn, para nada. Y que hayan leído los cómics, cero. O sea. Para nada. Sí, eso es más para los viejunos, así. Claro, va más por nuestro lado, realmente. Sí, genial. Yo me acuerdo que justo el que dices, el Doc Ock, yo compré justo en el Game Over, loco. Claro. Ahí le vi y lo compré. Y esos venían hasta con la tarjeta, me acuerdo, vienen con el trading card, con el cómic y todo. Cada vez venían más cosas, lo que ya no era solo la figura, sino con el cómic, y ahora ya venían unos con las bases y otros ya venían también con su tarjetita. Y uno sí, gracias, ñaño. Así me gusta. Costaban lo mismo, ¿no? Ponte, ese es un problema que tengo ahora que me pasa con esa serie, justo de los Legends que vienen con las motos. Entonces, claro, si quieres el Ghost Rider con la moto, te cuesta el doble. Pero en su época costaba exactamente lo mismo y igual te venía con el cómic. Y hay que ser sinceros, loco, porque al final de cuentas es la realidad. Los Marvel Legends, los DC Universe, eran figuras accesibles, loco. No era caro. $40 ahora por una figura, o sea, en esos días vos con esto te comprabas dos y eso caras, ¿no? Porque originalmente costaban 10, 12 más la traída acá, y tú te gastabas unos $15 en la figura. Yo me acuerdo que las Marvel Legends de las primeras en las jugueterías costaban $14, $16, loco. Exactamente. Y vos ibas contentazo con una figura a lo bestia, loco, a lo bestia. Y claro, son otros tiempos, pero no era así la magnitud, loco. Entonces, bueno, también es parte de ya ser toda una marca reconocida, ¿no? Sí, es la evolución de la marca y hay que aceptar que en general ahora el mercado es así, ¿no? Entonces, sí. La figura de $20 en PvP es el estándar mundial
Ya, como te decía antes, como acá no hay distribuidores oficiales o cosas así, estás con un estándar de unos $35 para arriba. Sí, sí, siempre está supeditado a lo que digan los vendedores con el margen del envío y la ganancia y cosas así. Exacto. Pero es lo que es, a la final de cuentas lo bonito sigue siendo coleccionar. Sí. Muchas gracias Vini por Polite, por esta entrevista. Ha estado súper chévere y pleno compartir las vivencias que han estado bastante similares. A mí me gustan bastante las Marvel Legends. Tuve mi tiempo de desagrado y de repudio hacia muchos conceptos, tanto en las figuras como tal, tanto en el abuso de precio también como tal. Exacto. Pero también no puedo negar que a la fin de cuentas también, así como ha habido eso, también ha habido épocas y negocios o vendedores con una noción súper positiva al respecto. Entonces podías conseguir un montón de figuras plenas a buenos precios y haciendo una colección cada vez más bacán, ¿no? Y me parece pleno justo que has tenido, como te decía, estas vivencias similares en ese aspecto. ¿Algún mensaje final, Vini, para despedirnos? Sí, el mensaje final es que se animen a coleccionar, sigan coleccionando y échenle ganas y sepan que van a haber veces en las que van a ganar un montón y van a conseguir buenas figuras súper baratas, y también van a haber veces en las que van a tener que compensar todo lo que ganaron en esa figura pagando por otro bastante. Pero yo siempre sé decir, así como goleas, a veces sales goleado, ñaña. Exactamente, tal cual es. Pero el juego es así, y el juego es entretenido. Sí, no hay que perderle el gusto, no hay que perderle la noción de que al final de cuentas sigue siendo un hobby. Y coleccionar lo que te gusta, ¿no? O sea, es lo más importante. Colecciona lo que te gusta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Vini, por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos han aguantado esta larga charla que ha estado entretenida. Gracias por vernos. Ya saben, ahí hemos de estar pendientes con nuevo material, nuevas entrevistas. Y gracias, Vini. Una buena noche para todos los que nos han visto. Igual para ti. Gracias y gracias a todos también. Suscribirán, se darán like, todas las cosas que hay que hacer. Eso es así, religiosamente me gusta. Eso sí. Muchas gracias. Buena noche. Gracias, ya nos vemos. Chao. Ichiban, primer club de anime, cómic y videojuegos del Ecuador.